Muy buenas, gente curiosa, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como bien habéis leído en el título, hoy vengo a hablaros de lo ocurrido en Valencia tras la Dana del pasado 29 de octubre. Y esto lo quiero hacer por tres razones. Recordar a las personas que fallecieron y a las personas que todavía siguen sufriendo sus consecuencias, hablaos de los problemas de salud a corto y largo plazo que pueden traer consigo estas situaciones de emergencia por inundaciones. Y tercero, hablaros de algunas iniciativas que todavía se están llevando a cabo en Valencia para ayudar a los afectados, ya sea limpiando, repartiendo microondas o deshumidificadores. Os aviso desde ya que no voy a poner imágenes de la tragedia porque no quiero hacer un vídeo morboso y no quiero poner música épica con imágenes de los voluntarios limpiando barro porque no lo quiero romantizar. Dicho esto, vamos con el vídeo. El pasado 29 de octubre, la provincia de Valencia sufrió la peor catástrofe natural de su historia. Más de 200 personas fallecieron en distintos puntos de España como consecuencia de esta Dana y tuvimos que lamentar también la muerte de algunos niños. Y además esta Dana provocó destrozos que aún van a tardar varios años en repararse. A día 27 de enero, en la página web de la Moncloa nos informaban de que murieron 232 personas, 224 en la Comunidad Valenciana, 7 en la Comunidad de Castilla-La Mancha, Cuenca y Albacete y 1 en Andalucía. Aunque dicen que de esas 232, 8 personas no murieron de causas directamente relacionadas con la Dana, aunque no explican muy bien por qué. Aunque afectó a distintas provincias españolas, la peor parada sin duda fue la de Valencia, donde 266 municipios vieron cómo el agua arrastraba todo lo que se encontraba a su paso. Algunas de las consecuencias fueron que casas, colegios, supermercados, centros de salud, tiendas se llenaban de agua y se llenaban de animales, coches y todo lo que el agua arrastrara con ella. Además, muchos de esos municipios se quedaron sin agua potable, sin luz, sin electricidad, sin internet y aisladas completamente por roturas de puentes y carreteras durante días. Durante las primeras semanas, miles y decenas de miles de voluntarios de toda España se volcaron con ellos, pero aún nos van a necesitar durante mucho tiempo. Después de ver estas cifras y contaros un poco lo que ocurrió, vamos a ver qué dice la evidencia científica para conocer qué problemas de salud pueden sufrir todas estas personas que fueron afectadas por la Dana y para saber qué problemas de salud podemos tener a corto plazo si vivimos una situación de emergencia por inundaciones como la que ocurrió en Valencia. Porque ya lo dicen los expertos, estas situaciones de inundaciones, aunque tal vez no tan catastróficas, van a seguir pasando cada vez más. Durante los primeros días veíamos cómo la cifra de muertos y desaparecidos subía cada día. Algo lógico y que podemos ver en los estudios que analizan cómo afecta a la salud las inundaciones. Lo primero siempre son muertes por ahogamiento y por accidente. Después veíamos que las personas de las ciudades y pueblos afectados y los voluntarios empezaban a sufrir torceduras, esguinces, heridas, cortes por manipular los escombros, los coches y el barro. El dichoso barro era una de las grandes preocupaciones, ya que ese agua estancada y ese lodo, ese barro, al entrar en contacto con las heridas y cortes podían provocar infecciones. Por cierto, agua y barro contaminados que todavía siguen ocupando garajes, sótanos y casas más de 3 meses después de la Dana en Valencia. Algunos de los voluntarios que contaban la situación en sus redes sociales hablaban de que alguna herida tenía mala pinta, comentaban síntomas de gastroenteritis como la diarrea. Por eso los divulgadores científicos insistían tanto durante el mes de noviembre en que la gente se tapara el cuerpo con ropa de manga larga y pantalones largos, botas, guantes, si puede ser EPIs, y también que utilizaran gafas de protección para los ojos, mascarillas FFP2 y que siempre que pudieran, siempre que hicieran un descanso, fueran a comer o a beber o a fumar, se lavaran las manos muy bien con agua y con jabón. Además de únicamente beber agua embotellada, porque en muchos pueblos, como os digo, se perdió el agua potable, y comer alimentos que no hubieran estado en contacto con el barro. Además, también se decía que si se hacían alguna herida, intentaran lavarla con agua, jabón, desinfectarla y que si iban a seguir en las tareas de limpieza, taparan bien la herida para protegerla y evitar que se infectara. ¿Qué dicen los estudios científicos sobre esto? En este estudio publicado en la revista Enfermedades Infecciosas Clínicas nos dicen que los primeros problemas de salud que aparecen en las inundaciones son el ahogamiento, los traumatismos, la hipotermia, electrocutarse y respirar monóxido de carbono. Y esto último, de hecho, ocurrió en Chiva 2 días después de la Dana, cuando unos 20 voluntarios se intoxicaron por respirar monóxido de carbono, probablemente de una bomba que achicaba agua de un edificio durante horas y horas. Si recordamos lo del agua y el lodo contaminados, en este mismo estudio se menciona que a corto plazo los primeros problemas de salud que empiezan a aparecer son las infecciones en la piel, las infecciones respiratorias y las gastroenteritis.
Todo esto también se menciona en esta revisión sistemática, un tipo de estudio bastante fuerte, con evidencia bastante fuerte, llamado No hay calma después de la tormenta, revisión sistemática de la salud humana después de desastres provocados por inundaciones y tormentas. Vuelven a mencionar que justo después de estas inundaciones, durante los primeros momentos de la inundación, siempre lo primero son las muertes por ahogamiento y los accidentes. Vuelven a mencionar que los primeros problemas de salud tras una inundación suelen ser intoxicaciones, heridas, infecciones en la piel por bacterias u hongos y problemas gastrointestinales. De todo esto también alertaban la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Sanidad, que se preocupaban por esos cortes y heridas que tenía la gente al manipular escombros, coches, cristales y que se podían infectar con el barro y el lodo contaminados. Además, también mencionaban la posibilidad de tener heridas como rozaduras, ampollas en los pies por estar pisando constantemente calzado mojado o utilizar botas todo el día, y que esas ampollas, esas heridas, esas rozaduras se pudieran infectar también con el agua y el lodo contaminados. En estos dos estudios que veíamos antes también se menciona la leptospirosis, una enfermedad que también cubrían algunos medios de comunicación en España en las semanas siguientes a la Dana, y que es una enfermedad provocada por la bacteria Leptospira. Produce tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y problemas gastrointestinales como náuseas, diarrea o vómitos. Os dejo más información, como siempre, en la cajita de descripción sobre esta enfermedad, la leptospirosis, y cómo prevenirla. Pues esta enfermedad también apareció en los municipios afectados por la Dana en la provincia de Valencia. En esta noticia del 25 de noviembre se hablaba de 5 casos de leptospirosis, además de gastroenteritis y legionela. Además de todo esto, en los medios de comunicación entre noviembre y diciembre se hablaba de las enfermedades transmitidas por vectores. Hablando en plata, enfermedades transmitidas por bichos como las garrapatas, las ratas, los ratones y los mosquitos. En esta nota de prensa de la Generalitat Valenciana de diciembre hablan de la declaración de emergencia en el embalse de Buseu, ya que como consecuencia de la Dana esa agua se contaminó, no estaba en buenas condiciones y los peces empezaban a morir, aumentando el riesgo de que hubiera vectores como mosquitos y roedores que pudieran transmitir enfermedades que se transmiten por vectores, como el Zika, la malaria o el dengue. Esto de las enfermedades transmitidas por vectores eran algo de lo que alertaban también el Ministerio de Sanidad y la Consellería de Sanidad, pero decían que a corto o medio plazo era improbable, es decir, había un riesgo bajo de que hubiera más casos de enfermedades transmitidas por vectores como la fiebre occidental del Nilo. Sí que decían que a largo plazo, cuanto más tiempo hubiera agua estancada, era más probable que proliferaran, que hubieran más bichitos de estos, como los mosquitos, que transmiten enfermedades. Pero esto depende mucho de la temperatura y, por suerte, en este caso, ocurrió durante el invierno. Es decir, había menos riesgo porque las temperaturas eran bajas. A temperaturas más bajas, menos bichos, menos enfermedades transmitidas por vectores. Otra de las cosas en las que se insistía mucho era que no participaran en las tareas de limpieza personas vulnerables como niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Y es que según este documento de la Asociación Española de Pediatría, las embarazadas se ven sometidas a un estrés y unas condiciones tras una inundación que pueden afectar negativamente al embarazo y al bebé. Esta y otras fuentes hablan de casos de abortos, de partos prematuros, de partos de bebés de bajo peso, bebés que nacen muy pequeñitos, y de problemas de salud más a largo plazo en los niños, aunque esto sí que habría que estudiarlo más. No hay mucha evidencia científica todavía de cómo afecta a los niños a largo plazo, a esos niños que han nacido o que sus madres estaban embarazadas durante esta situación de emergencia por inundaciones. En el caso de los niños pueden sufrir ahogamientos y accidentes igual que los mayores, también heridas, gastroenteritis, infecciones de la piel, y esto es especialmente peligroso para ellos por 2 razones. Pueden tener una gastroenteritis igual que un adulto, pero tienen más riesgo de desarrollarla porque su sistema inmune es más débil y por su peso. Me explico. Si una persona bebe agua no potable, porque ha habido una inundación, como es este caso, la misma cantidad de agua contaminada va a afectar más a un niño que a un adulto, porque el niño tiene menos kilos en los que repartir ese agua contaminada. Al pesar menos, la misma cantidad de un contaminante le va a hacer más daño. Por otro lado, además de este riesgo de infecciones y demás en los niños, también pueden sufrir malnutrición, aunque esto también lo veremos más adelante en los adultos. Y esto ya se comenta en el documento que os enseñaba de la Asociación Española de Pediatría y también en este metaanálisis, el tipo de estudio científico más robusto, con más evidencia, más fuerte. Recordad que mucha gente o perdió su casa directamente o al no tener luz perdió alimentos que tienen en el congelador o en el frigorífico, incluso tal vez el agua se los llevó,
no pueden cocinar, no tienen comida almacenada, no tienen luz ni gas para cocinar, y es que además los supermercados y las tiendas también estaban reventados, con lo cual el acceso a comida y agua potable era muy limitado en los primeros días, sobre todo en los pueblos que estaban totalmente incomunicados del resto de municipios alrededor por rotura de puentes y de carreteras. Además, la comida que se enviaba a Valencia o a Albacete durante los primeros días tras la Dana era la típica comida no perecedera. Ya sabéis, paquetes de garbanzos, arroz, pasta... Pero es que el problema es que, por un lado, mucha de esa comida no se podía cocinar porque no tenían agua, cacerolas, gas para poder cocinarlos. Y además otro problema añadido es que durante mucho tiempo no tuvieron acceso a comida fresca, hasta que se instalaron allí ciertas cocinas, como por ejemplo los voluntarios de World Central Kitchen, del famoso José Andrés. Pasaron mucho tiempo sin tener frutas frescas, verduras frescas, carne y pescado fresco, con lo cual perdían muchos nutrientes. Tal vez no les faltaba energía, tal vez tenían comida y tenían energía suficiente, pero les faltaban muchos nutrientes como vitaminas y minerales, por ejemplo. Y esto podía dar lugar a tener malnutrición, tanto en niños como en adultos. Pero obviamente es más peligroso en niños y en personas vulnerables como las embarazadas. Otro problema con el agua potable, biberones. Los bebés estaban más expuestos a más riesgos, pero es que además no tenían acceso a agua potable, con lo cual no podían hacer biberones para los bebés y esto también era un peligro para ellos. El metaanálisis, ese estudio tan fuerte del que os hablaba antes, menciona todo esto. Menciona las intoxicaciones, las infecciones, gastroenteritis, enfermedades transmitidas por vectores, pero también habla de algo muy importante de lo que no hemos hablado antes, y es de la situación de desplazamiento. Muchas personas perdieron su casa y tuvieron que irse a vivir a casas de amigos, de familiares o tal vez de vecinos, o a un albergue o a un refugio. Esto, aunque sea de forma temporal, también puede suponer problemas extras. Problemas para la salud mental y también mayor riesgo de ciertas infecciones. Tal vez no tienes acceso a baños o tienes que utilizar el mismo váter que utilizan decenas de personas, con lo cual tienes más riesgo de desarrollar infecciones. Y además otro problema añadido a las personas que tienen que desplazarse, que tienen que irse a vivir a otro sitio. Y es que tal vez si te has ido a vivir a casa de tu prima en el pueblo de al lado y necesitas venir a tu pueblo, a tu centro de salud, tienes que estar desplazándote, con lo cual tienes problemas para acudir a un centro médico, eso sí, tu centro médico está atendiendo gente, con lo cual puede tener retrasos en diagnósticos, en pruebas, en tratamientos, y eso añade más problemas a la salud. ¿Cuál es la situación actual? Durante los días que iba recopilando información, esto será de mediados de enero, quedaban unas 60.000 personas que no pueden volver a su casa. De hecho, tuvimos que lamentar una muerte más en Benetússer el 10 de enero, donde un trabajador perdió la vida al derrumbarse un garaje. Unos 70.000 coches apilados en unas 63 campas a lo largo de la provincia de Valencia, campas en las que de hecho en los últimos meses se han ido produciendo incendios. Quedan decenas de miles de personas que viven en edificios en los que no funciona el ascensor. Muchísima gente que todavía no le funciona el váter y tienen que desplazarse andando 4 pisos desde su casa a la calle a hacer sus necesidades a un váter portátil. Lo que llaman baños químicos, que es el típico váter que te ponen en la plaza del pueblo cuando hay concierto. Puede que los números hayan ido variando a lo largo de estas últimas semanas, entre que grabo el vídeo y edito, entonces sí que os animo a revisar esta información, por si acaso se ha ido actualizando, pero lo que sí que os puedo asegurar, y esto lo podéis ver a día de hoy, 1 de febrero, que es cuando estoy grabando, quedan muchas casas, garajes y sótanos, en los que queda agua y lodo que todavía hay que limpiar. Y esto lo podéis ir consultando en las cuentas de Instagram de ayuntamientos como el de Benetússer, el de Alfafar, Catarroja o Paiporta, donde suelen ir actualizando los trabajos que se siguen haciendo todavía de limpieza y reconstrucción de los pueblos. A todo esto tenemos que sumar que hay centros de salud que todavía no funcionan a plena capacidad, si es que funcionan, y colegios que no son seguros. De todo esto que os he dicho en este último ratito, quiero centrarme en 3 cosas: los ascensores que no funcionan, los colegios y los centros de salud. En cuanto al tema de las casas con ascensores que todavía no funcionan, esto es bastante triste porque hay personas que llevan más de 3 meses sin pisar la calle. Gente mayor, gente con problemas de movilidad o con movilidad reducida, no pueden salir a la calle, que les dé el sol y el aire, con todo lo que eso supone para la salud, y también para la salud mental el hecho de estar aislados, no poder relacionarse con sus familiares, con sus amigos, o no poder hacer las tareas que solían hacer antes, por no poder bajar a la calle. Pero es que hay que sumarle otro problema más, y es la imposibilidad de desplazarse a sus centros médicos. Personas que necesitan acudir a su centro de salud
y que no pueden porque están aisladas en un cuarto, en un quinto o más sin ascensor. O incluso aunque sea un primero, una persona de movilidad reducida no puede subir y bajar escaleras. Con lo cual hay gente que puede ver cómo no puede acudir a analíticas, a curas o tal vez a sesiones de rehabilitación o fisioterapia. Los colegios afectados. Lo más importante es que hay estructuras que todavía no son seguras. De hecho, el 24 de noviembre tuvimos que lamentar en Massanassa la muerte de otra persona, un trabajador que estaba limpiando en un colegio al que se le derrumbó una escalera. Otro problema de salud añadido a los colegios son las humedades y la sobrecarga de las aulas. Algunos niños directamente los han metido a aulas prefabricadas y a otros niños los están juntando de distintas clases en una misma aula, porque todavía hay clases que no se pueden utilizar. Esto lo que está haciendo es sobrecargar las clases, aumentando el riesgo de contagio de virus, en un contexto, el de los meses de invierno, en el que están subiendo, como es lógico, los casos de gripe, de resfriados, de COVID y de gastroenteritis. Además de que están respirando un aire de mala calidad por las humedades que hay en los colegios. En el documento de la Asociación Española de Pediatría nos dicen que algunos niños expuestos a mohos presentan efectos alérgicos y tienen de forma mantenida en el tiempo rinitis, estornudos, conjuntivitis, tos y sibilantes que hagan ruido cuando respiran. Y si tienen asma, esta se le descompensa y tienen más crisis de asma. Claro, esto no solo le pasa a los niños, le pasa a los profesores que están trabajando en colegios sobrecargados de niños, respirando humedad y que cuando se van a casa van a seguir respirando humedad. Por eso ahora mismo las enfermedades respiratorias suponen una de las mayores preocupaciones para los sanitarios en este contexto de municipios que han sido afectados por la DANA en estos meses de invierno. La humedad de las estructuras de los edificios aumenta la presencia de bacterias que pueden hacer daño, patógenas, y de hongos como los mohos. Todo esto hace que aumente el riesgo de padecer enfermedades respiratorias que no teníamos, por ejemplo, rinitis, que comentábamos antes, que es una inflamación de la parte interna de la nariz, la de las mucosas de la nariz, que provoca síntomas parecidos al resfriado, como que se te caiga el moquillo o que estornudes, o que presentes alergias que antes no tenías, por ejemplo, alergias a mohos. Y también provocan que si ya tenías una enfermedad crónica respiratoria como una bronquitis crónica o el asma, los síntomas vayan a peor y tengas más crisis, tengas más síntomas y más problemas respiratorios. Y además, una cosa que no hemos mencionado antes y que parece una tontería, y es que el hecho de que se vaya la luz, y esto ya ocurrió en los primeros momentos después de la DANA, es que personas que necesitan un aparato para respirar, como una máquina de oxígeno o una máquina para la apnea del sueño, ¿dónde la conectas? No puedes enchufarla, o sea, sí, la enchufas, pero si no tienes luz no funciona. Y no solo la humedad. Volvemos a lo de las mascarillas del principio. También se recomendaba porque no es solo la humedad en el ambiente, sino el polvo. El polvo que se levanta y que se sigue levantando ahora mismo en las casas de Valencia al hacer las tareas de limpieza, ese polvo reseco contaminado, también te afecta a tus vías respiratorias. Problemas de tos, de alergias por los mohos, etc. Volviendo a la humedad, los expertos recomendaban tener enchufados deshumidificadores en casa. Pero como comentaban en esta noticia, tener un deshumidificador enchufado días y días, horas y horas, semanas y semanas, dispara la factura de la luz. Y no está la cosa como para pagar más. Por último, los centros de salud. 57 centros de salud sufrieron destrozos en la provincia de Valencia por la DANA. Se perdieron camillas, neveras para vacunas, materiales, ordenadores, productos médicos, gasas, cosas para hacer curas, sistemas informáticos, impresoras, se perdieron muchas cosas. De nuevo, ahora estamos en un contexto en el que han estado subiendo, como en toda España, los casos de gripe, coronavirus, gastroenteritis, y el hecho de no tener centros de salud activos, pues supone un problema a la hora de vacunar a la gente para prevenir que aparezcan más enfermedades como estas, la gripe, el COVID, que además ahora, en este contexto de enfermedades respiratorias que os hablaba antes, es súper importante. Se han retrasado analíticas, curas, tratamientos para un montón de gente. Se quejan los vecinos de que no pueden pedir cita, los sistemas informáticos fallan, se han perdido papeles, o sea, historiales de la gente, recetas, un montón de cosas. Y esto supone dos problemas. Por un lado, que esos centros de salud no pueden funcionar de forma correcta, con lo cual no se dan citas, no se hacen tratamientos, y eso supone bastantes problemas para la salud de las personas, sobre todo, de nuevo, los vulnerables, embarazadas, enfermos crónicos y ancianos.
y también que sobrecargan el resto de centros de salud que sí que estaban funcionando, centros de salud y hospitales. Y otro problema, la gente cuyo centro de salud no funciona o no funciona del todo, la derivan y eso supone tener que hacer desplazamientos. Es decir, un caos para la salud de las personas que viven en esos pueblos y ciudades. Para terminar, quiero hablaros de dos cosas de las que no se habla mucho, que son las enfermedades mentales y las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son aquellas que o no se curan, o es muy difícil que se curen, y que se mantienen durante mucho tiempo. Como por ejemplo, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, la obesidad, enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchos tipos de enfermedades distintas. Personas que tienen enfermedad renal crónica, pero las que más conocemos suelen ser la diabetes, las cardiovasculares y el cáncer. Pues en el caso de las emergencias por inundaciones, como es este caso de la Dana, la situación de estas personas empeora. Vamos a repasar lo que pasa durante los primeros días y semanas para entender bien el porqué. Peor escenario, si no te mueres, es que se te destroce la casa. Lo pierdes todo, tu DNI, tu cartilla del médico, las medicinas, la comida, el agua. Si tienes una maquinita para mirarte el azúcar o la maquinita de la tensión, se pierde todo. Si eres una persona con diabetes y tienes insulina en la nevera, pero se te ha ido la luz durante un montón de días, esa insulina ya no vale, a la basura. Esto es bastante peligroso en personas con diabetes, ojo. Además, otra cosa que afecta a todas las personas con enfermedades crónicas, pero especialmente a las personas con diabetes, es no tener comida. Tenías cita con el médico, pero ya no hay centro de salud, o está lleno de barro. Te estás quedando sin pastillas porque se te están acabando o directamente porque se las ha llevado el agua. Pero es que la farmacia de tu barrio está igual, con lo cual no tienes tratamiento, no tienes medicación. Esto, de verdad, para algunas personas es bastante peligroso. A lo mejor tienes problemas de corazón, como arritmias, o las personas con diabetes, de nuevo, y no deberías estar haciendo esto, pero estás participando en las tareas de limpieza porque tu casa está hecha un Cristo y estás haciendo un sobreesfuerzo físico. Esto para personas con problemas de corazón puede de hecho dar lugar a infartos o otros problemas de corazón, o personas, por ejemplo, con diabetes, hacer un sobreesfuerzo si encima no se están pudiendo regular el azúcar en sangre también está siendo peligroso. Para las personas con cáncer, si están tomando tratamientos contra el cáncer, su sistema inmune está más deprimido. Esto también ocurre en otras personas que toman otro tipo de medicación, su sistema inmune es más débil, con lo cual, si se hacen una herida y se infectan con el barro o el agua, o si de alguna forma beben agua no potable o se comen el bocata con las manos sucias de barro y se ponen malos, es más peligroso para ellos porque su sistema inmune es más débil. Con lo cual, si os dais cuenta, y solo he mencionado algunos ejemplos, las personas con enfermedades crónicas tienen mucho más riesgo de desarrollar problemas de salud e incluso, ya lo menciono en algunos de estos estudios, de morir en este contexto. No quiero ser catastrófica, no quiero decir que todo el mundo que tenga una diabetes en la Dana se vaya a morir. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dicen, lo podéis consultar en la descripción todas las fuentes bibliográficas que he consultado para el vídeo, aunque sí que se necesitan estudios a más largo plazo. Por lo general, las personas que tienen enfermedades crónicas durante una situación de emergencia por inundaciones como esta, tienen más riesgo de tener complicaciones de sus enfermedades y aumenta la mortalidad. Por lo que os decía, no están bien alimentados, se pueden deshidratar por la falta de acceso a agua potable, pueden tener o falta de energía o pueden tener malnutrición, lo que comentábamos antes de que no tienes acceso a alimentos y los alimentos que tienes son muy limitados. Esto puede provocar deficiencias de vitaminas, minerales y agravar su situación. De nuevo, sobreesfuerzos físicos porque estás sacando un coche de tu casa, mayor riesgo de infecciones, se interrumpen los tratamientos, diagnósticos, citas médicas, por todo lo que comentábamos de los centros de salud. Es lógico. Por todo esto se insistía en que no acudieran las personas con enfermedades crónicas a las tareas de limpieza. Y por último, aunque no menos importante, la salud mental. Han pasado ya más de 3 meses y la gente sigue teniendo problemas de sueño, insomnio, pesadillas, ansiedad. Como es lógico, todo esto se va a agravar si has perdido a un familiar o a alguien cercano y has visto cómo se lo llevaba el agua, si has perdido tu casa, tu trabajo, tu coche. Si tienes a alguien a tu cargo, a una persona mayor o alguna persona enferma que sabes que tienes que cuidarlo, pero que tiene todos estos problemas que comentábamos antes, todo esto va a agravar la salud mental de todas estas personas afectadas por la Dana. Distintas fuentes afirman que tras una situación de emergencia como esta, las personas tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos relacionados con este desastre.
trastornos del sueño como pesadillas o insomnio, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, depresión, incluso ideación suicida. Además, muchas de estas personas van a tener problemas con abuso de sustancias, ya sea drogas o medicinas, medicinas psiquiátricas, ¿se entiende? Abuso de alcohol. Y además, es que pensad que mucha de esta gente, ya no nos acordamos, pero mucha de esta gente viene de haber vivido hace 5 años la pandemia. Y estos efectos, dicen los expertos, que se van a acumular a los efectos psicológicos que tuvo la pandemia en su momento. En un estudio que se llevó a cabo en Reino Unido tras una situación similar de emergencia o de desastre por inundaciones, se vio que de todas las personas que tuvieron trastorno por estrés postraumático relacionado con las inundaciones, 10 años después, el 19% de esas personas todavía tenían síntomas de trastorno por estrés postraumático. Vale, ¿yo qué puedo hacer sabiendo todo esto? Bueno, pues lo primero, lo de siempre, no nos olvidemos de las personas que todavía siguen sufriendo todo esto. Yo me he centrado en los problemas de salud, pero tienen un millón de cosas más como problemas económicos, laborales, sociales. Es un Cristo. Saber que están pasando por todo esto ahora, 3 meses después, y probablemente dentro de muchos más meses. Que no pase como la gente de La Palma. Van a pasar años, muchos, antes de que muchas de estas personas puedan recuperar su vida o parte de ella. Podéis seguir, para tener información más actualizada, las cuentas de Facebook e Instagram de distintos ayuntamientos como Catarroja, Paiporta, Benetúser, Alfafar, Massanassa, ya sabéis, todos estos municipios de la provincia de Valencia afectados por la Dana, que siguen subiendo fotos y así podéis ver vosotros mismos todo esto que yo os he contado. Gente que necesita seguir limpiando garajes, casas, que necesita reconstruir. Podéis intentar apadrinar un comercio para intentar reactivar su economía, podéis colaborar con ONGs que siguen por allí como Cruz Roja, podéis ir de voluntarios. Os aseguro que todavía se necesita mucha mano de obra y creedme que son muchísimas las casas que siguen necesitando todo eso y muchas personas que de hecho, porque son gente mayor, porque tienen enfermedades o porque tienen movilidad reducida o lo que sea, tienen mucho más difícil esas tareas de limpieza. Es más, si os vais a cuentas como la de Adopta un Mayor /Dana, que os la voy a dejar aquí, vais a ver que hay gente mayor que es que todavía tiene la casa con un montón de escombros y puertas hasta arriba de barro y no han podido reconstruir todavía sus casas. Además, se siguen entregando a la gente cosas de primera necesidad que siguen haciendo mucha falta: electrodomésticos, colchones, ropa de cama. Esas cosas se siguen enviando, microondas, deshumidificadores. La gente sigue necesitando todo eso, no durante las primeras semanas tras la Dana. Os he hablado de Terreta Conecta y de Adopta un Mayor /Dana. Iré dejando un comentario fijado si conozco más iniciativas. Si conocéis más, dejadlas por favor en los comentarios y si las podemos compartir para que tengan mayor visibilidad y lleguen a más gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este vídeo ha servido para ayudar a alguien y para que sepáis no solamente cómo poder ayudar o qué está pasando ahora a la gente de Valencia, sino que si ocurre en tu pueblo, en tu ciudad, una situación de inundación como esta, que sepas las cosas que pueden ir asociadas. Así que si ha servido de algo, pues estaré más que contenta y agradecida si lo compartís para que la gente sepa que esto sigue pasando. Amunt, Valencia.